Quisiera en esta mañana, si me hace el favor, de buscar en las Sagradas Escrituras, gloria a Dios, el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8. Como tema vamos a meditar: la condenación no existe en Cristo Jesús. La condenación no existe en Cristo Jesús. Capítulo 8, vamos a leer verso 1. Comparta la palabra si hay alguien que no tiene. Y si lo tiene, me contesta con un amén. Leemos entonces para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Señor, le damos gracias en esta hermosa mañana. Nos ponemos en sus manos, rogamos, Dios, que su Santo Espíritu, a través, Señor, de este siervo inútil, Señor, pueda, Señor, manifestar, Señor, pueda traer, Dios mío, ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración, ese mensaje, Señor, de vida eterna a todos los presentes, a aquellos, Señor, que también nos sintonizan. Señor, glorifíquese de manera especial, Dios mío, rompiendo cadenas, ataduras, trayendo la exoneración, trayendo la imputación de nuestros pecados, Dios mío, para tener la libertad en Cristo, y que no haya condenación, Señor, sobre nuestras vidas, sino el perdón, la gracia de su santa bendición. Gracias le damos en esta mañana por este momento especial. Amén. Gloria a Dios. Términos legales, hermano, se utilizan el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, hablando de una condenación, ¿verdad? La cual ya se había sentenciado, gloria a Dios, a la humanidad, amén, porque la humanidad se había hallado o se había encontrado culpable. El juicio de Dios sobre la humanidad se halló que todo hombre es culpable, porque por cuantos todos pecaron, están destituidos, separados, desterrados de la presencia y de la gloria de Dios. La condenación no es que venga, la condenación está. La condenación no es que se vaya a sentenciar, ya ha sido sentenciado. Pero el apóstol, después de una reflexión personal, porque si usted ha sido lector de esta carta, ve que en el capítulo 7, él, hermano, ha buscado de qué manera argumentar defensa personal ante Dios. Y él mismo se encuentra de que es culpable y se llama miserable, ¿verdad? Donde no hay un recurso, ni grande ni pequeño, no hay manera alguna como él pueda defenderse de esta condenación. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entiende, amado, que con su vida ha ofendido a Dios, que con su comportamiento él ha transgredido las leyes divinas, que aunque en un tiempo en su ignorancia de Cristo, él creyó,
¿verdad?, que por cumplir los términos físicos de la ley, él era irreprensible y de que Dios estaba agradado con él. Pero al conocer a Cristo, hermano, se ve desnudo, se ve impotente, se ve incapaz de presentar defensa, de argumentar defensa alguna ante esta grave acusación, y recurre a Cristo y dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reflexión profunda, íntima, que el apóstol hace, hermano, ante grave situación. Encuentra en Cristo, hermano, que no es que no sea culpable, sino que aún siendo culpable, Cristo le ha perdonado y lo ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte, y le ha hecho ahora un hombre libre. Amén. ¿Libre en qué? En el espíritu. Libre para poder acercarse a Dios. Libre, hermano, para poder tener relación con Dios y no ir a la condenación eterna. Entonces, ¿qué es la condenación? Es, hermano, la acción y efecto de una declaración que se le ha dado a alguien que ha sido encontrado culpable. Amén. Ha sido reprobado, ¿verdad?, de su conducta. Amén. Imponiendo un castigo o sentencia y un, hermano, ya sea legal o de manera moral. La definición de la palabra condena, podemos decir que es juicio, sentencia y perdición. Eso lo que lleva la definición, la palabra condenación. La condenación en la Biblia es el juicio divino y la sentencia de separación, amén, eterna que el hombre tiene de Dios. Es la separación, es la muerte espiritual, amén, gloria a Dios, que el hombre ha encontrado por causa de su rebelión y de su pecado. Y no queda más que una condenación, un hervor de juicio, ¿verdad?, que espera a la humanidad. Y en ese camino y en esa condición todos nosotros nos encontrábamos. Porque éramos hijos, dice el apóstol también a la carta a los Efesios, hijos de ira, como el resto de los demás. Y así como Pablo, nosotros también, ¿verdad?, tuvimos que reflexionar sobre esto, tuvimos que meditar, amén, ¿quién nos podría librar de esa condenación? Y no hubo religión, y no hubo, hermano, ¿qué programa de gobierno? No hubo, hermano, ni tradiciones que pudieran hacer la diferencia entre ser libre o estar condenado, sino que cada día, ¿verdad?, esa condenación estaba presente sobre nuestras vidas. La sentencia había sido dada a nosotros. ¿Cuándo es que esa sentencia llega a la humanidad? Según la Escritura, amado, esa sentencia llega cuando el primer hombre y la primera mujer quebrantan el mandamiento, dejan de oír, de atender y obedecer lo que se les había establecido. En el capítulo 3, hermano, del libro de Génesis, conocemos nosotros brevemente esa historia donde Eva es engañada por la serpiente y la lleva, ¿verdad?, donde está ese árbol que estaba en el centro del huerto, y le dice: con que Dios ha dicho que no pueden comer.
de todo árbol. Y ella dice, no, sí, podemos comer de todo árbol, menos del que está en el centro. Y es que sabe Dios, dijo la serpiente, que el día que ustedes coman de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Entonces Eva empieza a despertar en el sentido de ambición, de que el deseo de tener poder, de tener autoridad, y va y toma el fruto. Porque el mandamiento, la norma de Dios, había sido neutralizada por la mentira. Pero la sentencia no cae cuando Eva toma el fruto, lo come. No cae la sentencia todavía. Va donde su marido y le da a comer y él come como ella, pero la sentencia no cae todavía. La sentencia viene cuando Dios entra en juicio con el hombre y la mujer. Porque Dios desciende, habla, llama al hombre preguntando ¿dónde estás? Y el hombre dice, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Esa fue la argumentación del hombre, que se va alejando, que se va escondiendo de la presencia de Dios. Algo que estaba acostumbrado a hacer. Algo, hermano, que cuando todas las cosas estaban bien, para él era un deleite hablar con Dios, comunicarle lo sucedido durante el día, todo lo que había acontecido. Hermano, esa relación, esa comunicación estaba en perfecto estado. Pero cuando el hombre falla, hermano, entra miedo y entra vergüenza. Pero la sentencia no cae ahí, sino que la sentencia viene después que Dios le da la oportunidad al hombre de defenderse. Porque Dios no condena a nadie sin antes permitirle que se defienda. A usted y a mí nos ha dado 5 sentidos, un sentido común, sabiduría, inteligencia, para ver, argumentar, hermano, en nuestra defensa. Pero el hombre no se defendió, sino que al contrario, él se convirtió en víctima y dijo, la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. No se defendió, diciendo, fallé, perdón Señor, me arrepiento de lo que hice, me acuerdo de la palabra que me diste, pero no la tomé en cuenta, me humillo, me someto al castigo que tú me quieras dar. No se defendió, sino que se volvió víctima. Viene Dios y no cae la sentencia todavía, sino que ve a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Al hombre no le pregunta ¿qué has hecho? Pero a la mujer sí le pregunta ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. La sentencia no cae, sino que espera que viene, y a la serpiente viene directamente y cae sentencia. Por cuanto has hecho esto, que el juicio de Dios empieza sobre la serpiente. La sentencia, la condenación empieza sobre la serpiente. Y le dice de que sobre su pecho andará y comerá polvo todos los días de su vida. El estado natural, original de la serpiente es transformado. Porque al condenarle a andar en pecho, significa que aquella posición de la serpiente no era arrastrada, sino que, no sé si tenía patas, volaba, no sé, solo Dios sabe cómo la había creado. Pero la condenación es de que ahora en adelante va a arrastrarse, va a comer polvo y va a tener enemistad con la generación de la mujer. Y que ella, la serpiente, le va a morder el cacañar. Pero la generación de la mujer
le va a aplastar la cabeza. Sentencia sobre la serpiente, condenación. Luego viene sobre la mujer. Sentencia: te voy a multiplicar los dolores en tus preñeces, para que cada vez que pare te acuerde de que ha fallado y que ores por esa generación que vas a dar a luz, para que tengan memoria del Dios vivo. Sentencia sobre la mujer, la sentencia sobre el hombre, la condenación sobre el hombre. La tierra está maldita por causa de tu pecado. Vas a trabajar duro para producir de ella, y lo que te va a producir son cardos, va a ser espino, nada de comida, sino que con mucho esfuerzo, con el sudor de tu frente, vas a comer. Cae maldición sobre el hombre, la humanidad. ¿Por qué? Por causa de su rebelión y de su pecado. Continuemos un poco más en la historia. Otro en el cual cae la condenación: Caín. Ya Dios le había dicho a Adán la manera, la forma, cómo habrían de acercarse de hoy en adelante a él. ¿Por qué? Porque habían sido separados del lugar que el Señor había puesto sobre la tierra, llamado el Edén. Y Dios no le permitía más estar en ese lugar, porque allí estaba también el árbol de la vida. Y si él extendía su mano y comía de ese árbol, jamás iban a volver a ser regenerados a su estado natural, original. Dios los saca, pone una espada, dice, llameante, que se revolvía alrededor del jardín para no permitirle el acceso al hombre de llegar al árbol de la vida. Caín hereda esa rebelión y esa condición de pecado de sus padres. ¿Y qué sucede? Dice que cuando crecieron, Dios demanda que Abel y Caín vengan y se presenten con el sacrificio establecido, con la ordenanza que se les había hecho. Caín no toma en cuenta, sí trae un sacrificio, pero no el que se había pedido. Abel, al contrario, trata de cumplir con todos los requisitos de ese sacrificio. Dios ve con agrado el sacrificio de Abel, pero ve con desagrado el sacrificio de Caín. Caín se enoja contra su hermano y lo mata. Y viene una condenación. Pero antes de la condenación, Dios lo llama y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Caín, le dice el Señor, el pecado está a la puerta. Tú te puedes enseñorear de él, o él se va a enseñorear de ti. Tú puedes vencer, neutralizar el pecado, pero si no lo haces, el pecado va a tomar el control de ti, de tu generación, y te vas a convertir en un hijo del adversario. Luego Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, toma de ejemplo a Caín. Y dice: ¿por qué mató Caín a su hermano Abel? Porque las obras de Abel, dice, eran justas y las de él eran malas. Y dice que Caín era del diablo. Lo conecta directamente con una condenación. Caín es sacado de la tierra y mandado a la tierra de Nod, una tierra inhóspita, una tierra solitaria. Esa fue la sentencia que cayó sobre él. Avanzamos un poquito más. Entra una condenación y una sentencia sobre la humanidad entera. Ya no solamente era Adán y Eva, ya no solamente caía en Caín, sino en toda esa generación que se había pervertido y que ahora tenía que haber una sentencia de parte de Dios sobre todo el mundo. ¿Por qué? Dice que la tierra se había corrompido y el designio del corazón de ellos era de continuo siempre hacia el mal.
dio sentencia a aquella generación, diciendo: voy a raer sobre la faz de la tierra, voy a quitar a todo ser humano y a los animales con ellos. Pero Noé halló gracia, un amparo legal, hermano, gloria a Dios, de que Noé no iba a entrar en aquella condenación si oía, si atendía, si se humillaba, si obedecía. Noé no iba a ser condenado con toda la generación. Y la carta a los hebreos nos dice de que Noé condenó a toda aquella generación por causa de la fe de Noé, porque obedeciendo construyó el arca, donde se salvó él y toda su familia. Entonces la condenación es una sentencia, es un juicio de Dios sobre todo ser humano que ha hecho lo malo, en los cuales, vuelvo y repito, usted y yo vivíamos, pero que ahora por gracia y misericordia del Señor Jesús hemos sido librados, hemos sido perdonados. Y esto no es obras vuestras, sino por gracia. Por gracia, dice el apóstol, sois salvos. Aleluya, gloria al Señor. La condenación es el destierro al infierno de todo ser humano, porque el designio del corazón, la mente, la voluntad humana es hacer el mal. Y el Señor, hermano, le habla en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, dice, ante el concilio, y cualquiera que le haga, que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Yo meditaba en esto, porque nosotros como seres humanos, ¿verdad?, siempre tratamos de defendernos, ¿no? Autoliberarnos y considerarnos a nosotros mismos de que no somos tan malos, de que nosotros somos mejores, de que nosotros somos buenos. Y el Señor dice: ustedes han aprendido que solamente el criminal merece el juicio de Dios, que solo el asesino merece el juicio de Dios. Si usted escucha a la humanidad no creyente, creen que el pecado de la homosexualidad no tiene perdón de Dios, y que eso, los heterosexuales, ¿verdad?, consideran que los homosexuales sí merecen el infierno. Pero hay malas noticias en ese sentido. El Señor pone como ejemplo de que no solamente el asesino, el que le quita la vida a otro físicamente, merece el infierno y el juicio y la condenación, sino aún aquel que llama tonto, necio, imprudente y de manera despectiva habla contra su hermano. Una cosa pequeña como una cosa grande nos hace reos de condenación. La condenación es para todo mundo, no solamente para aquel que está tirado en la calle, no solamente para aquel que es abusador, no solamente para aquel que es un criminal de renombre, sino también para aquellos que de manera hipócrita se consideran moralmente buenos.
una pequeña mentira, una pequeña falta nos lleva a la condenación. Por lo cual debemos de entender, saber de que no hay obra alguna en nosotros que nos puede librar de la condenación. Jesús le habla a sus contemporáneos, ¿verdad? En el tiempo terrenal que el Señor ministró en esta tierra. Y en el capítulo 23, ahí mismo de Mateo, le dice: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación, dice, del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios, y dice, escribas, y de ellos a unos mataréis, y otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis, dice, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. La condenación viene también cuando no queremos escuchar, cuando en vez de recibir, rechazamos. Esta generación contemporánea del Señor dice que venían a los monumentos, a los sepulcros de los profetas, los adornaban, los pintaban, los veneraban y decían: si nosotros hubiéramos estado en lugar de nuestros padres, no los hubiéramos matado, sino que los hubiéramos oído. El Señor les está diciendo: hipócritas, generación de víboras, si ustedes hubieran estado en lugar de sus padres, también los hubieran matado. ¿Por qué? Porque a mí me van a matar, a mis discípulos los van a azotar, los van a perseguir de ciudad en ciudad, hasta que se cumpla lo que está escrito sobre ustedes. Y la condenación no tardará. ¿Por qué razón? Porque no oyeron ni atendieron a la voz del Señor. Y por esa razón vino condenación sobre ellos. Tenemos una sociedad que es reacia a Dios, a su palabra. La sienten tan dura, la sienten tan difícil, la sienten también tan obsoleta, que ya no hay necesidad de eso. Son tiempos modernos en que debemos de cambiar de pensamiento. El rechazo traerá condenación. Y en el capítulo 32 de los Salmos, el salmista dice: bienaventurado el varón que Jehová no imputa de pecado. Bienaventurado el hombre que no encuentra condenación en Dios, porque ha sido perdonada sus transgresiones. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que no quiere nada con el Señor, que no abren su corazón, que no atienden al llamado cuando es temprano del día. Derramar la sangre de sus enviados traerá juicio sobre el mundo entero. Porque dice el Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros, dice, desecha, a mí me desecha. Y al que me ha desechado a mí, desecha al que me envió. El que oye la voz de Dios, aquel amigo, aquel hombre descarriado, que toma tiempo de su vida para escuchar el evangelio de Jesucristo, no está escuchando a este siervo inútil, sino que está escuchando al que murió por usted en la cruz del Calvario,
al que tiene poder de cambiar el rumbo de su existencia eterna, dándole perdón a sus pecados y quitando la condenación y sacando a luz la vida por medio de este evangelio glorioso, para que usted no vaya a la condenación eterna. Dice, al que a ustedes escucha, me está escuchando a mí, y al que ustedes rechaza, me está rechazando a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, al Padre. Y por cuanto rechaza esta bendición, su nombre no entra en el libro de la vida, sino que está en el libro de los condenados. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, para ser castigado, enjuiciado por toda la eternidad. Esta es la condenación. La condenación a los que no practican la justicia. En el capítulo 25 de Mateo, usted encontrará que el Señor dice que va a poner aparte sus ovejas y los cabritos. Y en mi mente yo decía, los cabritos son aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que rechazan a Cristo. Pero no, es un solo rebaño, pero Él ha identificado quién es oveja y quién es cabro. La oveja particularmente es un animal dócil, humilde, que atiende al silbido o a la voz de su pastor. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, en el sentido de que hacen lo que se les manda, de lo que se les ordena. Pero el cabrito tiene la particularidad de que anda saltando, que no respeta, que se brinca de aquí para allá, que no tiene juicio, que no tiene paz. Ellos se suben a los árboles, ellos se suben a los carros, ellos andan corriendo, no se detienen, oyen la voz del pastor y no les importa. Tienen que agarrar un lazo para poder meterlos al redil. Y el Señor hace la diferencia. Y dice que los que considera oveja son aquellos que vieron al enfermo y lo atendieron, que vieron al que estaba en la cárcel y fueron por él, que vieron una necesidad y trataron de cubrirla. Y dice que los pondrá a la derecha y le dirá, bienvenido, bendito de mi Padre. Pero pondrá a la izquierda a los cabritos, porque dice que le va a preguntar, me viste desnudo y no me cubriste, me viste enfermo y no me visitaste, me viste en la cárcel y no fuiste por mí. Y le preguntarán, ¿cuándo, Señor? Te vimos enfermo, ¿cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste con necesidad? Lo que no hacéis a ninguno de mis pequeñitos, conmigo no lo han hecho. ¿Tú estás hablando de quiénes? Del rebaño del Señor, de los que están dentro del evangelio, pero que no practican la justicia todavía. Y practicar la justicia es tener fe y por esa fe actuar congruente a lo que oigo, a lo que se me ha sido ministrado por esta palabra, que la doctrina de Cristo ha entrado en mí. Esos que tienen fe y que practican justicia no irán a condenación, pero los cabritos
los que están a la izquierda serán echados a la condenación, al fuego eterno, por no practicar, porque oyeron, pero no les importó. Les llamaron, pero no estuvieron presentes. Hay condenación para eso. No solamente es aceptar a Cristo, es obedecer su palabra, es ponerse en acción. No es velar por nosotros mismos, sino también por aquellos. Porque el que ama a Dios también debe de amar a su prójimo. Y el que no ama a su hermano, dice el apóstol Juan en la primera carta, la vida eterna no es permanente en él. Y amar significa eso: prestar el servicio, tener misericordia, actuar con justicia cuando el Señor nos lo demande. Nos estamos apartando de la condenación. Veamos en qué posición estamos, si somos ovejas o somos cabros. ¿A dónde está nuestra mente y nuestro corazón? El rechazo a Jesús y a su palabra. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La condenación se puede apartar al creer, al confesar, al aceptar a Cristo como Señor. Y aparte de esa fe, obedecer bautizándose. Gloria a Dios. Porque ese es el sello de lo que he creído. Esa es mi manifestación pública de mi fe en Cristo Jesús. De que obedezco su palabra, de que estoy dispuesto a cumplir los mandamientos de Cristo Jesús. Pero el que no cree y no se bautiza, dice, está condenado. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras porque sus obras eran malas, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero lo más impactante es que la luz vino al mundo y que los hombres, dice, amaron más las tinieblas. De esa forma se hicieron condenados al castigo eterno. La misericordia de Dios, hermano amado, amigo, es de que el hombre sea salvo. Ese es el plan divino, de que usted no vaya a condenación. Manifestó a Cristo como Salvador, pagó el precio en la cruz del Calvario. Isaías en el capítulo 53 dice
de que Dios quiso cargar sobre él. Y el cuerpo del Señor fue molido por causa de mis pecados. Pero Dios puso todo su juicio sobre la persona de Cristo para quitarme esa condenación. Esa condenación que fue allá en el jardín del Edén, por cuanto los originales, la fuente de toda la humanidad se contaminó con el pecado. Pero que Dios en su misericordia no abandonó a la humanidad en esa suerte, sino que envió a Cristo para rescate, para salvación y para perdón, para que el mundo no fuese condenado. Pero amaron más las tinieblas, se deleitaron más en los vicios, les importó más un partido de fútbol, se deleitaron más en el placer sexual, vivieron más contentos con la injusticia, con la maldad y con el pecado, que con la gracia, que con el favor y que con el perdón del Señor. No hay nada que hacer cuando alguien está dispuesto a la condenación. Y lo hablan con tal ligereza de que hablan del infierno como que se iban a ir, hermano, a Disneyland. ¿Creen que el infierno es un lugar donde tendrán felicidad y habrá un lugar de placer donde no sufrirán? Pero el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, la ignorancia total de ese lugar de tormento, no les permite experimentar la luz y traer sus obras. Porque traer sus obras es traer su vida y decirle: aquí está este pecador, Señor, aquí está este ladrón, aquí está este adúltero, este fornicario, este mentiroso, este fraudulento, este impío. Cuando yo agarro mi carne, cuando yo agarro mi persona y le digo: Señor, por favor, ponga su luz. Y la luz de la palabra de Dios manifiesta quién soy yo, qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente. Y empiezo a ver de que en mí no hay nada bueno, de que todo mi proceder, mi comportamiento es ofensivo a Dios, de que no me esfuerzo en hacer una obra de justicia, de que no trato de agradar a Dios de ninguna manera. Es expuesto a la luz, a la doctrina de Cristo Jesús. Y el hombre, al verse reflejado, se arrepiente. Al verse desnudo, como Pablo encontró inoperante ningún recurso legal, dijo: gracias sean dadas a Dios, que ha permitido que por la persona de Cristo yo no vaya a condenación. Y él dice: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. La pregunta se abre entonces: ¿está usted en Cristo? ¿Está usted descansando en Cristo? ¿Tiene como abogado a Cristo Jesús? ¿Es su defensa el Señor Jesús? La persona de Cristo ha pagado el precio de sus pecados. Usted lo ha confesado, usted lo ha creído en su corazón. Porque si lo ha hecho, usted ha nacido de nuevo. Porque si usted ha reconocido a Cristo, usted practica la justicia de hoy en adelante. Usted se aparta del pecado. Usted ya no hace obras de injusticia, ni sigue la condenación, sino que ahora busca la luz para caminar en el día. Sus obras deben ser manifiestas por la palabra. Pablo nos enseña, le habla a los hermanos de Roma, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu.
Y el espíritu de vida de Cristo nos ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Qué lindo es eso. El espíritu de vida. Las palabras que yo les hablo, dijo el Señor, son vida y son espíritu. Gloria a Dios, que penetra y llega a ser, hermano, testigo. Esa palabra misma que se nos predica, que se nos enseña, vuelve a ser testigo, hermano, en el día del juicio de la iglesia. Gloria a Dios, que nos va a testificar, que va a declarar a favor o en contra del ser humano. Porque a favor dirá, oyeron tu palabra, vivieron tu palabra, se esforzaron por cumplir tu palabra. Yo doy testimonio que hubo cambio, que al entender lo malo cambiaron a lo bueno. Que cuando se les dio el discernimiento espiritual para ver las cosas como son y lo que hay detrás de esas cosas, ellos se apartaron voluntariamente. El espíritu de la palabra del Señor. Testigo, dando testimonio de ese hombre, de esa mujer, haciendo lo que es libre ante la presencia de Dios. Porque nada hay más verdad en este mundo que la palabra de Dios. Usted puede tener un testigo comprado. Usted puede conseguir un testigo falso, como lo hicieron con Cristo Jesús, para llevarlo a la muerte. Pero el testimonio de la palabra de Dios, no hay nadie que lo pueda resistir. El testimonio de la palabra, el espíritu de la palabra estuvo con Esteban. Y cuando tuvo que dar testimonio de Cristo, dice que aquellos doctores de la ley, aquellos maestros de la ley, no podían resistirle y rechinaban sus dientes porque no podían contradecir nada que salía de la boca de ese hombre, porque estaba lleno, y no solamente lleno de conocimiento, sino de vivencia en la palabra, que había cumplido la palabra de Dios. Y ahora le estaba como testigo a favor de él. Pero también la palabra será testimonio para aquellos rebeldes, incrédulos, para aquellos hermanos que rechazan voluntariamente el llamado del Señor y que aman más las tinieblas que a la luz. Esta es la condenación, de que teniendo la oportunidad de escapar, que teniendo el privilegio de que Dios lo llame, de que Dios quiera libertarlo de sus cadenas y de sus ataduras, ellos aman más al pecado. Sienten más placer por el dolor que el pecado produce. Que sienten más alivio estar haciendo lo injusto que venir a la presencia de Dios. Amigo, este es el momento que usted escape de esa condenación. Porque en la condenación eterna, una vez que el hombre muere, ya no hay forma, no hay manera como usted pueda librarse de esa condenación. El día viernes en la velación decía estas palabras, de que en este mundo, cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros somos urgidos, que nos asesoren legalmente, recurrimos a un abogado. Cuando tenemos necesidad física por causa de una enfermedad, vamos a los médicos. Cuando hay necesidad psicológica, cuando hay necesidad de cualquier índole que nosotros necesitemos, hay profesionales que nos pueden asistir. Pero la necesidad espiritual, solamente hay uno que puede aliviarla, que puede resolverla, y ese es Cristo Jesús. Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La condenación está puesta. Como en otras palabras más crudas,
Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta. Él no andaba con miramientos, con suavidad, porque le estaba hablando a un pueblo duro de cerviz. Es más, él dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo van a escapar siendo malos, injustos? Y no digan que a Abraham tienen por padre, porque Dios puede levantar aún de las piedras hijos de Abraham. Gente dura y fría, que nunca ha conocido al Señor. El Señor en su misericordia los toca y vienen a ser mejores que aquellos que tenemos años en el Evangelio. Y luego agrega: el hacha está puesta. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Amado, la condenación está sobre el mundo entero y sobre la humanidad entera. Pero tenemos la oportunidad en Cristo. Y ninguna condenación hay. Ninguna acusación del diablo puede prevalecer. Ninguna manera como Satanás puede destruir su vida en la condenación. Si Cristo es nuestro escudo, si Cristo es nuestra defensa, si Cristo es nuestro abogado, si Cristo ampara nuestras vidas, en vida o en muerte, estamos seguros en las manos de Cristo el Señor. Por eso pregunto en esta mañana: ¿hay alguien aquí que tenga duda acerca de eso? Venga el Señor, ampárese en Cristo Jesús, acérquese al trono de la gracia, tome a Cristo como el medio de su salvación, para que la condenación no llegue a su vida. El juicio, la sentencia de Dios está puesta, pero Cristo el Señor puede librarnos de esa sentencia. Nos ponemos en pie. Padre, he predicado su palabra, Señor, como usted la hizo sentir en mi corazón. Hoy, Dios, ruego que esta palabra penetre, que esta palabra, Señor, haga por la cual usted la ha enviado. Mire, Señor, la vida de este pueblo, la vida de nuestros amigos, la vida, Señor, de aquellos que están atentos en el día de ahora en las redes sociales, que quizás más tarde, otro día, van a oír, van a ver, Señor, este mensaje. Padre, rogamos que su Santo Espíritu redarguya, convenza de juicio y de pecado, para que puedan ser libres de la condenación y pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Usted liberó a la mujer adúltera. Usted hizo la diferencia en la vida de aquel gadareno. Usted cambió y transformó la vida de Zaqueo. Trajo salvación a todos aquellos, Señor, que oyeron su palabra, atendieron a su voz. Hoy, Señor, rogamos que tenga misericordia de nosotros y de aquellos que todavía no le conocen. Oramos que su palabra haga el cambio. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven a
Si en verdad me quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él. Habrá alguien en esta mañana, un amigo, un hermano que se ha descarriado y quiera volver al Señor, quiera librar su alma de la condenación. Este es el momento oportuno. Ven a Él, Llegó el espacio de Dios para su vida. que te espera. Llegó el llamado de Dios para su alma. Salva. El Señor le dice en este día: venid luego y estemos a cuenta. El Señor manda esta palabra a su corazón diciendo: si vuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la lana. El Señor dice: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere reconciliarse con el Señor, el altar está abierto. Usted puede venir en el día de ahora delante del altar. Y será un honor, un privilegio poder orar por usted. Este es el momento que usted estaba esperando. Quizás Dios trajo una palabra que confirmó lo que usted a solas habló con Él. Usted se recordó en el justo momento las palabras que salieron de su boca, y hoy el Señor se las dio a conocer. Él quiere salvarlo, Él quiere perdonarlo, Él quiere liberarlo, quiere ser su abogado en esta mañana, quiere ser su defensa. Por eso ha enviado su palabra. Y la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Llega a ser el efecto por el cual el Señor la envió para su corazón. Si lo has probado todo, y si todo te ha fallado, ven a Cristo. Jesús, eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Jesús, eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Solo en ti la encontré. Solo en ti la encontré. Y aunque pase el tiempo, sé tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
días me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe, Señor, mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Cristo Jesús. Quiero compartirles también brevemente, hermanos, de que el día domingo pasado, al final del servicio, nuestra hermana Fernanda se reconcilió con el Señor y traía una disposición de que se anotó de una vez para el bautismo. Aleluya. Así es que animamos a nuestra hermana Fernanda, a su esposo, a que sigan hacia adelante. Gloria a Dios, que en Cristo siempre, siempre, siempre hay victoria. Amén. Así es que oramos para despedirnos en el día de ahora. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y con la bendición de Dios nos vemos el miércoles en las reuniones. El día de mañana cancelamos. Amén. Bendito Dios, ya que han habido actividades, ¿verdad? Muchas en estos días, y vamos a descansar el día de mañana. Nos reencontramos en las reuniones el miércoles. Oramos. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús, Señor, por este fin de semana glorioso, por este tiempo de bendición, de victoria, Padre, que usted nos ha regalado. Hoy suplico por esta nueva semana, si es su voluntad vivirla, tengamos la protección, la provisión y todo lo necesario, Señor, para nuestra subsistencia, para vivir en victoria, Señor, bajo su ayuda, bajo su amparo y misericordia. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Llévenos con bien, por favor, al lugar de nuestro destino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos despedidos.